ahora sí. Yoli, cuéntanos de ti. Entonces creo que el fin de año lo pasé un poquito más con mi familia. Creo que solo fueron 15 días, se fueron volando. Esos 15 días estuve compartiendo más con mi familia y también las mismas actividades que Celes, que estaba más en comidas, en ver qué hacer para las dos actividades que hubo. Entonces estuve más compartiendo con la familia y gracias. Y Cali, nos faltas tú. Sí, estoy pensando, algo que disfruté mucho era no prender mi computadora por una semana completa. Creo que me siento como tanto después de estos años de pandemia que siempre me queman mis ojos de estar en la pantalla siempre y tenerlo apagado para una semana entera fue muy importante para mí. No puedo decir que descansé porque no descansé. Tenía como toda mi familia de Ecuador aquí en mi casa bastante. Mi esposo tiene muchos hermanos y era muy bonito también poder pasar juntos, pero normalmente cuando nos están visitando siempre estoy en reuniones, estoy en la computadora y esta vez pude estar presente y no trabajando y eso fue como muy rico. Qué rico, yo también. Eso para mí fue lo mejor de las vacaciones, el poder decir que estas vacaciones sí descansé. Yo normalmente en Año Nuevo suelo tratar de dejar como para cambiar el año mi casa medio ordenada y esta vez no hice nada. La verdad es que no lavé ropa, no hice nada, no solo que no usé la computadora, sino que no hice nada. Me pude tomar algunos días literal de ver películas, de pasarme en cama, de levantarme a las 11:30 del día, o sea, eso hice en estas vacaciones y tuve como la oportunidad de ver a mi familia de parte de mi familia política. Hace 6 años que no somos la familia completa y ha sido como todo súper tranquilo, no hicimos nada tampoco. Tal fue el así de no hacer nada que nadie es como, ¿y ahora qué vamos a comer? Tiramos comida, así, ¿no? A la final sí hicimos una parrillada para fin de año, pero así como pongamos a la brasa y todos miramos, y estábamos sentados el 31 mirándonos las caras y como, qué rico no hacer nada, así, nadie estresado, mirando en la terraza y en la noche para el 31 dijimos, ok, ¿y ahora qué comemos? Porque no hay nada, calentemos lo que hay de sobras y así comimos, entonces fue para mí, riquísimo el no hacer nada. El plan del día de hoy es continuar como ya teníamos allá, solo quiero, me sale que no me oyen, ¿sí me oyen? Me sale que mi internet se cortó. Okay. Ahora sí, te congelaste un momento, pero ya estás. Okay. Sé que la última sesión en lo que nos quedamos fue como explorar la plataforma y justo los que están aquí son los que no estuvieron en la sesión pasada. Entonces es un buen, y los que estuvieron en la sesión pasada no están aquí, excepto Fátima que sí estuvo, pero de ahí, Cali, ¿tú también estuviste o no? No me acuerdo. Entonces, Caro, Yoli y Celes, ninguna de las tres estuvo. Y solo para arrancar, quisiera saber si tal vez tienen alguna duda, un comentario acerca del uso de la plataforma después de que vieron el video o que se actualizaron un poquito. Cuéntenme si podemos arrancar con eso, porque la mitad del grupo aquí no conoce la plataforma. Yo entré un poquito y empecé a mirar el video, pero apenitas, no sé, debo haber mirado los 3 o 5 primeros minutos, o sea, no tuve tiempo. Pero sí lo abrí, vi que estaban los libros, la versión en español y en inglés, y un poco vi sesión 1, sesión 2, o sea, un poco la organización, pero no sé muy bien. Y hoy estaba leyendo los comentarios, justo antes los comentarios que pusieron, el problema que puso Alex de las tortillas y los comentarios. O sea, estaba intentando un poco familiarizarme, pero apenitas empecé. Pero creo que ya te habías un poquito familiarizado también para los eventos anteriores. Creo que para la conferencia igual te habías entrado a la plataforma un poquitito, ¿no es cierto? Celes y Yoli, cuéntenme ustedes cómo les ha ido a ustedes. En este caso yo navegué un poco en la plataforma
Entonces, ya veo que sí están los materiales ahí, solo en la parte de donde escribir es la parte que no lo he identificado aún. Entonces, ahí es donde yo me pierdo un poquito porque a veces dicen, yo creo que recientemente llegó un mensaje, no sé si es chat o correo, en donde decía que teníamos que escribir algunas ideas. Entonces traté de buscarlo y no lo encontré. Entonces tal vez me pudiera apoyar con eso. Buenas tardes, señorita. Súper, pero ¿sí tuviste la oportunidad de ver el video o todavía te falta para que después de que veas el video nos cuentas si es que todavía hace falta un apoyo adicional? Sí, completo. Me faltó ver un poco el video. Y también... Bien, entonces hagamos eso, ¿ya? Primero, si es que no es suficiente con lo que ya se ha compartido, encantada podemos cuadrar un espacio para poder asegurarnos que todos están. Y también hoy día vamos a seguir en la plataforma, ya avanzando también en los comentarios, discutiendo sobre los comentarios que ya hemos dejado ahí. Yoli, tal vez tú nos quieres comentar cómo te ha ido a ti. Ok, ya veo tu mensaje, no hay problema. Entonces ahí nos comentas cómo te va y si ya es necesario apoyarlas de alguna manera adicional después de que terminen de ver los videos, dice igual. Yo quería, antes de arrancar con la discusión, solo como recalcar la importancia de que puedan tomarse el tiempo de inscribirse en las sesiones del módulo 1. Yo vi que ya, Caro, ya tomaste un tiempo de poner una fecha tentativa y que Celes también, pero son las dos únicas que han tomado el tiempo. Y bueno, Fátima, que ya fue y ya ha sido a las sesiones pasadas. Pero sí me gustaría que se tomen un tiempo, por favor, de mirar eso, porque se nos están acabando las fechas. Entonces, pues vamos a tener a todos en una misma sesión del módulo 1 y la idea era poder espaciarlas un poquito y poder que escoja cada uno una fecha que le quede bien y un tema que le quede bien, no solo las fechas. Entonces, les pido que se tomen un tiempo. Voy a compartir nuevamente la pantalla solo para asegurarme que todos están claros todo. ¿Dónde está qué? Ya hemos visto esto, donde está en la página de los laboratorios. Esta es la página principal. Ya esto también está en el video que compartimos. Aquí está el calendario si les hace falta volver a revisarlo las veces que quieran. Y los recursos como hemos hablado. Pero si ven este link aquí, en este ustedes pueden regresar las veces que ustedes quieran para poder asegurarse de poner su nombre. Este es el que les estoy pidiendo que se tomen un tiempito de ponerlo. Y también lo voy a colocar, no sé si yo, Cali, lo colocamos después en el chat para que lo tengan directo, pero sí tómense un tiempo porque todavía seguimos teniendo sesiones en las que no tenemos invitados y nos preocupa esto de que se acumulen después, ¿ya? Otra cosa importante respecto a esta inscripción es que, como les dije, no solo es la fecha, sino también es el tema, porque el objetivo es que tengamos esta diversidad, algunos en unas sesiones, otras en otros, porque la fecha en la que se comprometan a ir es la fecha en la que pedimos que por lo menos esa dejan una entrada en los comentarios un poco más como sólida que solo me parece bien o estoy de acuerdo, lo cual es muy importante, pero nos gustaría que un ejemplo de evidencia de aplicación esté compartido en el tema que ustedes hayan elegido. Entonces, como les habíamos mostrado en los primeros sesiones de la presentación del módulo, estos módulos van cada vez avanzando más hacia un modelo de aplicación. Y entonces no queremos quedarnos solo en la discusión, porque no nos permite, el módulo pasado fue súper lindo poder mirar las clases de Celes, las clases de Yoli, los ejemplos de Margarita, con el Parque Ajá, la clase de Sandra. No queremos perder esa viada que ya estamos entrando a mirar la aplicación y retroalimentación. El objetivo de este espacio también es mucho retroalimentación. Entonces, por ejemplo, si Fátima se inscribió en la primera, ella en la primera sesión dejó ya una evidencia de aplicación un poco más fuerte que un comentario. Yo también dejé un ejemplo de eso como para modelamiento. Si ustedes van, Celes, estabas preguntando también dónde está. Si vas a la sesión 1, que fue la que se perdieron, aquí está toda la información, aquí están las preguntas guías del módulo 1, aquí está el video ya subido para que puedan verlo, y aquí en este link está la discusión. Si entran a la discusión,
van a ver que pues esto ya nos tomamos tiempo la vez pasada también en escribir, en dejar comentarios. Aquí estaba también comentarios de Margarita, comentarios de David que dejaron ese mismo rato. Pueden ver aquí algunos comentarios y fíjense que aquí dejamos una planificación de clase que es como un ejemplo de aplicación más que solo un comentario. Esto modela un poco la expectativa de lo que cada uno podría dejar por lo menos una vez. No es que queremos que siempre hagan este tipo de planificaciones, pero por lo menos en el módulo 1 sí, en el tema que ustedes hayan escogido y que les gustaría mostrar cómo lo han aplicado. Entonces, esta fue la discusión 1, que fue la que ya pasamos, y el día de hoy estamos ya en, si nos vamos acá, en la sesión 2. Margarita, preguntaste dónde está el link, también recuerden que siempre está aquí. Entonces, como hoy toca esto, aquí está, hacen clic y está directo para la discusión, también está el ID y demás. Porque la idea es trabajar con Participate como la plataforma de comunicación de Claro, yo espacio pensé para... que el video iba a estar en Participate y no sabía dónde ver las sesiones. En el mío es que yo lo tenía abierto y debe ser que por eso no salía ese ingresar a la sesión. Súper, ya, pero ya está. Y este va a aparecer en todos. Entonces, para la próxima vez también todos siempre van a tener el ingreso aquí. Y cuando se acabe la sesión, esto desaparece y va a aparecer aquí el video. Entonces, para los que luego por alguna razón no están o por alguna razón no pueden, aquí va a quedar colocada la sesión. Y la discusión de hoy, que vi que algunos ya empezaron la discusión, sin embargo, todavía no hemos logrado que el 100% entre a la discusión, está aquí. Entonces, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta al respecto? Yo sé que esto ya lo hemos hablado, que todavía falta un poquito más de explorar y que la plataforma solo se la consigue jugando un poquito, ¿no? Haciendo clic, ¿a dónde me llevó? No, por aquí no. Entonces, después de eso, pues podemos irnos familiarizándonos un poco más. ¿Preguntas? ¿Algo al respecto de la parte como logística, de la expectativa del módulo, de lo que estamos haciendo hasta aquí? ¿No? Bueno, un comentario para los que no han terminado de ver el video. Tenemos a Cali de vuelta durante todo el módulo y esperamos tener a Alex eventualmente si es que ya puede unirse a algunas sesiones, porque Alex ya no va a liderar con nosotros, va a cambiar de rol, como ya no trabaja para Mathkind oficial como desde su rol de programas, va a estar como invitada, va a continuar participando como invitada especial cuando pueda. Entonces, por eso tenemos a Cali que va a coliderar conmigo la sesión. Simplemente ya lo comenzamos la última vez, pero vale la pena para los que no han visto saber que tenemos a Cali de nuevo por acá y que ella va a ayudar en este espacio. ¿Ya? Entonces, si no hemos tenido la oportunidad de ver, yo les voy a pedir que nos tomemos por lo menos unos 5 minutos de manera individual a leer, aquí hay 3 problemas centrales, ¿no? O sea, como ejemplos centrales. Está la entrada de Fátima, que compartió sobre sus fichas, está aquí, las pueden chequear, y aquí están las fichas. Está un ejemplo que yo compartí de un problema matemático y sus diferentes representaciones, y está un ejemplo de Alex que ella dejó con un problema matemático que está aquí. Entonces ella dejó su discusión, el contexto, y si quieren ver un poco la discusión que ya se ha desarrollado en torno a estos problemas, fíjense, solo para recordarles, por ejemplo, el de Alex, que fue el primero que se publicó. Si ustedes hacen clic en la parte de aquí, van a ver mi respuesta al problema de Alex, la respuesta de Cali al problema de Alex, y esa es la idea de continuar. Entonces, yo les pido que en este momento nos tomemos nuevamente 5 minutos, ya que yo sé que todavía no han entrado y que recién se están familiarizando, para leer por lo menos uno de los problemas, para poder conversar y seguir discutiendo. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de hablar y ya quiero escucharlos.
¿cómo estamos en tiempo? Ya son 5 minutos. Quiero saber si hace falta un minuto más o ya continuamos. Caro dice, ok. ¿Los demás me pueden dar un like o esperamos? Por la concentración asumo que esperamos un minutito más. Que veo que Margarita todavía está leyendo y Cali, Fátima y Sales también. Ok, un minutito más, ¿ya? Estamos. Creo que ya la mayoría está. Bueno, ya veo que la mayoría ya se tomó un tiempito de leer alguno de los problemas. Lo ideal realmente y el objetivo del espacio no es que nos tomemos siempre el espacio aquí, porque el objetivo de las sesiones al saltarlas de manera mensual es que podamos tener, porque además seguimos contando las horas como que fueran 2 reuniones al mes, con el objetivo de que al menos un tiempito, yo sé que a veces es complicado y cada uno está en sus propias agendas y sus propias tareas con las escuelas, universidades y demás, pero una ahorita en cualquier tiempo antes de la sesión nos va a ayudar muchísimo a que lleguemos acá con ideas más concebidas o por lo menos procesando más la información, porque yo sé que cuando ves un problema por primera vez recién estás como tratando de entenderlo o teniendo dudas, entonces la idea es que podamos tomarnos un tiempito antes para llegar aquí y ya entrar directo en calor, en discusión, en mirar los comentarios de cada uno, en tener una sesión preparada. Y como la idea también es que ustedes puedan dejarnos ejemplos de evidencia como los que están aquí, diferentes según su campo de aplicación, podamos discutir y recibir retroalimentación y dar retroalimentación de cualquier problema. Por ejemplo, Fátima compartió sus fichas y sé que está súper abierta a recibir retroalimentación. Yo compartí un ejemplo de algo que yo vi y que me gustaría trabajarlo y escuchar sus pensamientos. Cali dejó una buena pregunta, entonces eso quiero escuchar. ¿Por cuál se fueron? A ver, cuéntenme. ¿Cuáles les llamó la atención de esas entradas que estaban ahí? Ah, cierto que dije que habían 3, pero son 4 porque Cali dejó una pregunta. ¿Cuáles les llamó la atención? ¿Cuáles pudieron leer? Cuéntenme. A mí me llamó mucho la atención algo que escribieron que muchas veces tratamos de contextualizar y lo voy a leer como está escrito, lo escribió Pau, donde dice no por darle contexto a un problema se convierte en una actividad desafiante. Entonces, esto me hace recordar también que cuando a veces tenemos materiales para poder manipular con los estudiantes, no solo por esto se vuelve desafiante también el hecho de no poder llevarlo con una discusión, no poder retar a los estudiantes. Y últimamente ha pasado esto, ¿verdad? Tenemos materiales, un ejemplo, tenemos pizzas, llevamos pedacitos de pizza, pero solo es como el material, no le estamos dando como el significado o el uso correcto para poder llegar al nivel de aprendizaje que queremos obtener con las estudiantes.
Gracias, Celes. Y si puedes, yo sé que ahora como tomamos mucho tiempo en eso, pero si después te tomas un tiempo de compartir esto en pensamiento, resumido o algo en el mismo espacio, eso nos permitirá luego tener como volver a verlo, volver a decir. De hecho, recuerdo que en la sesión de feedback contigo, tú dijiste, me encantaría tener un lugar donde podamos volver a ver cuando vi lo de Margarita, dónde estaba la planificación de Margarita y cómo fueron sesiones aisladas o como no teníamos un lugar, ese era respondiendo un poco también a tu propia solicitud, este es un espacio. Entonces, gracias por compartirlo y si puedes, y no solo tú, sino todos, tomarse un tiempo después, posterior a esta sesión en algún momento, de compartir cualquier cosa, sea recurso, sea un pensamiento o sea una evidencia de aplicación de esto. Bien. Tal vez alguien que quiera hacer un comentario respecto al tema que ya, al último, que fue el último que fue el primero. El último en la hoja, pero fue el primero que posteó Alex. ¿Alguien más pudo ver ese comentario y quiere compartir algo al respecto ya que estamos en la línea? A mí me gustó mucho tu comentario, Pau, en el sentido de, yo pensé exactamente lo mismo, que es la importancia de la manera que elegimos los números específicos que elegimos para los problemas pueden hacer que el problema sea muy sencillo como este, o que empiecen o que genere muchas más como conexiones y muchas más, porque si son 3 tortillas por un quetzal, entonces ahí ya tienes que empezar a coordinar múltiplos y entonces o sea, se vuelve un problema mucho más interesante. O 5 personas en la familia, eso no lo había pensado. Yo había pensado, por ejemplo, eso, de 5 tortillas, un quetzal, por ejemplo, que fue un poco lo que tú pensaste también. Y eso para mí es muy importante porque yo cuando trabajo con profes, muchas veces les pregunto, bueno, no sé, por ejemplo, tienen que hacer una entrevista clínica a un estudiante y no sé ¿qué harían después? ¿Qué problemas? Yo le pondría un problema de no sé qué, y dicen una cosa muy general, y yo siempre les digo, no, ¿cuál problema? ¿Cuáles números exactamente? ¿En qué contexto? ¿Cómo vas a hacer la pregunta? Todo ese tipo de detalles hacen que el problema pueda ser muy diferente, muy diferente. Eso para mí es una de las, lo que decíamos en Argentina, una variable didáctica muy importante, los números y las combinaciones de números. Y otra cosa que me pareció muy interesante también en la conversación es qué es lo que hace el docente con el problema. A veces hay problemas que son súper ricos y que tienen un potencial espectacular y el profesor explica cómo resolverlo y los niños copian. O hay un problema que parece como súper sencillo y el profesor puede hacer un montón de preguntas a raíz de ese contexto y que hacer que al final resulte en un problema o una exploración súper importante, porque se puede empezar con este problema súper sencillo para que los niños empiecen a pensar y tengan, por ejemplo, el de las tortillas, ¿no? Y entiendan el contexto y después, ¿y qué pasa si ahora viene la abuelita y son 5 personas? ¿Qué pasa si, entonces, una vez que entendieron el contexto, cómo lo adaptan a situaciones más complejas? Todo eso son muchas cosas que no se ven en el problema en sí, sino en la labor docente. Por eso la planificación para mí es tan importante, porque uno empieza con algo, pero lleva a su clase, a sus alumnos o quien sea con que está trabajando a un lugar probablemente muy diferente. Súper, gracias, Caro. De hecho, todo lo que acabas de decir a veces es tan difícil como ponerlo, como decir, a ver, ¿qué es una cuando preguntamos, ¿no? ¿Qué significa realmente esta de actividad? ¿Cuándo una actividad es o no es retadora? Y esto fue como la discusión del módulo 1 que estuvimos la semana pasada, que estuvo ahí también Fátima, sino hablando como, a ver, ¿qué tiene que tener una actividad para que sea retadora? Y hay veces que no basta con decir, ok, tiene contexto, check, porque no se convierte en una serie de checks. Es más allá, tiene que ver con lo que hace el docente, lo que hacen los estudiantes. Aquí no le ha pasado esto de que tenemos una súper linda actividad y los chicos no lograron comprometerse en nada y entonces no tuvo sentido, porque a mí me ha pasado, yo como llego feliz a clases y nada, ninguno estaba interesado, no encontré el punto de interés y no importó qué tan buena fue la actividad, no surgió el efecto. Entonces no fue retador, no fue... Incluso la misma actividad con unos grupos funciona fantástico, con el grupo siguiente, al año siguiente dices, uy, esta actividad es buenísima, y al grupo siguiente,
o salen cosas completamente diferentes. Yo hay actividades que he usado año tras año y cada año es un poco distinta. Eso es súper interesante. Pero sí me hace pensar también como, ¿cuáles son las cosas que sí por lo menos propensan, sin que sea como más factible? Como pusimos, como de hecho dejé el comentario ahí, si yo empiezo con un problema donde te dice 4x4 por un cuarto y encuentre, no hay como, tal vez alguien súper creativo va a sacar de ahí una mega actividad, pero es más difícil. Entonces, por lo menos un problema contextualizado o un problema que está pensado para trabajar en grupo, hay como, aunque no son checks, son cosas que logran o como sugerencias que hacen de una actividad, un potencial actividad enriquecedora. Entonces me gustaría como escuchar si se les ocurre alguna otra que falte o alguna idea más, como esto de el contexto es importante, el rol del maestro es importante. ¿Qué más para ustedes hace después de haber leído y pasado un año de haber conversado sobre este tema cuando vimos por primera vez? ¿Qué ha cambiado ahora en su práctica docente respecto a las actividades enriquecedoras o a las formas de representar? Que está muy asociado también, ¿no? Hablando de las actividades enriquecedoras son las que tienen muchas formas de representar, entonces un poco escuchar su propia experiencia. Pues en mi comentario estoy en el reto todavía, en el reto de cómo representar con múltiples representaciones un tema. Entonces creo que hay veces que es muy importante tomar todo esto, porque cada estudiante, hay estudiantes que una forma sí lo comprenden y hay otros estudiantes que lo comprenden de otra manera, pero de una u otra manera hay otras veces que confundo al grupo que ya iba bien. Entonces como que tengo que verificar cuáles son las representaciones ideales para no confundir al que sí ya entendió y cómo hacer para que mi otro estudiante que no me ha comprendido todavía me comprenda. Entonces creo que estoy en eso aún. Creo que en cuestión de contenidos y didáctica, eso hace que uno logre todas esas representaciones que muchas veces quisiéramos con nuestros estudiantes, pero diría que es un reto para mí y es muy importante tener estas múltiples representaciones con los estudiantes. Es interesante para mí pensar o considerar la conexión entre los dos principios también que estamos tratando y acordar que los principios de enseñanza eficaz no son aislados, pero van juntos. Entonces, estoy escuchando y pensando en esa conversación sobre el contexto y cómo el contexto cambia un problema y puede ser que cambia, si no, quizás no el contexto, no solamente el contexto va a hacer que un problema se convierte en una tarea desafiante, pero también la idea de tener una representación contextual es algo que era nuevo para mí la primera vez que yo leí ese texto de principios a acción. Y hay ese como diagrama en la página 26 que tiene 5 tipos de representaciones matemáticas y creo que como las visuales, simbólicas y físicas, estos son los más comunes, ¿no? Que yo puedo usar algo, lo manipulo físicamente para representar mi problema, o yo puedo hacer un dibujo para tener mi representación visual, o puedo hacerlo con símbolos, pero para tener representaciones contextuales y verbales, tengo que pensarlo un poquito más para considerar esos tipos de representaciones también. Y estoy como pensando en este momento lo interesante que es pensar en, pero tener una representación contextual de no solamente tener 4x4 por 1, pero ya puedo representarlo en un contexto, me da más lo pone más significativo para mí o para los estudiantes también. Entonces es como una representación que antes no lo hubiera nombrado así. Y cómo eso cambia también para poder conectar a otras representaciones.
Margarita, tú dijiste una vez que cuando estabas en silencio teníamos que sufrir, que cuando hablabas mucho es porque estabas cómoda, así que yo quiero escuchar si tienes algo que quieras Es que compartir. tengo un problema porque quiero pegar una imagen en la discusión y no puedo pegarla. Es una imagen de una presentación PowerPoint que me gustó de un problema y quiero pegarlo ahí en la discusión y no sé cómo pegarlo. Lo que puedes hacer es descargarla como imagen y de ahí desde tu computadora subirla porque no te va a dejar pegarla directamente. ¿Y cómo la O descargo subirla como al imagen? Drive. La subes y la compartes en el Drive y la puedes subir solo el link y todas las podemos descargar. Creo que eso es como la forma más rápida. Si me la compartes a mí, yo te la subo y te la mando por link y tú la pegas en link. ¿Ya? No entendí. Lo que puedo hacer es que yo la suba en la nube y entonces tú solo me compartes la presentación, yo la subo en la nube y te doy el link y tú le pegas el link en tu discusión. Es una imagen de una presentación, no tiene sentido compartir la presentación. Tómale, y le Entonces, puedes tomar captura solo a la... sí, le he tomado captura, pero no me permite pegar. Yo ya capturé la pantalla, eso fue lo primero que traté de hacer. Envíaselo a alguien de tu WhatsApp y después entras a tu WhatsApp y descargas la imagen directamente de tu WhatsApp. Veamos ahí si te sirve solo como para que sirva también para todos la idea de cómo pegamos esto. Entonces, por ejemplo, Margarita, si tú estás por aquí queriendo contestar al comentario de Cali o crear uno nuevo, cuando pones aquí, en teoría, esta es la opción que te deja aquí subir una imagen. Aquí. Entonces, Pero aquí. aquí no puedes pegar. ¿Estás en el teléfono o en la computadora? En la computadora, mira que te sale allí y no sale. ¿Qué no me sale? Aquí está. Y aquí puedo, si hago clic aquí, me lleva a mi buscador mío, a donde tengo yo guardadas mis cosas. Y entonces ahí yo podría decir, quiero pegar este. Y entonces abro y me sale esto y pongo adjuntar. Ah, pero tiene que estar en las imágenes entonces. Guardadas. O si las tienes en una carpeta, por ejemplo, digamos que yo tengo la imagen por aquí, tengo una imagen abierta por aquí que yo quiera pegar, como, no sé, veamos esta misma de feliz, lo que puedo hacer Pero es ¿y si simplemente capturo botarla. la pantalla, cómo la guardo como imagen? Es que si la capturas debe estar guardada en la carpeta de captura de pantallas. Entonces tú debes tener una carpeta en tu computador que diga captura de pantallas donde se guardan todas las capturas. Qué maravilla. También existe una herramienta aquí que se llama, esta que está acá, que es justo con la que yo pegué la imagen que hice hoy, se llama herramientas de recorte, que no, si tu computadora es Mac es automático, pero si no, cualquier otra computadora lo que puedes hacer es buscar aquí en las pantallas creo que estoy compartiendo la pantalla, pero no estoy mostrando eso. Sí. Sí, esperen, ya me acabo de dar cuenta. Esto sirve para todos también, si es que, no sé si están como familiarizados con herramientas sencillas como esas, pero por ejemplo, si van a recortes, la mayoría de computadoras nuevas la traen con la herramienta. Si ven la herramienta recortes, no sé si ahora sí están viendo eso. ¿Ya? Entonces la herramienta de recortes te permite tomar parte de una cosita. Entonces digamos que yo quiero tomar esto. Entonces se me hace la captura de ese pedacito que yo quiero y ya la guardo como imagen y el rato que la guardo como imagen la pego en donde quiero pegar. Si te sirve de ayuda. Y para todos, como para pegar, porque a veces es muy útil. Miren aquí como Fátima compartió sus fotos o yo hice una captura a pantalla de una presentación porque quería solo un pedacito. Entonces hice esta captura que ayuda para que todos tengan claro el problema que habíamos discutido alguna vez. Bien, ¿algún otro problema? ¿Quieren continuar en la misma discusión sobre el contexto? ¿Les gustaría explorar otras de las preguntas? Tal vez escogieron otro problema mientras en esos 5 minutos les gustaría compartir. A mí me genera como un poco de duda. Yo he visto y de verdad admiro mucho a los educadores de la conexión que hacen entre un tema y otro. Entonces, yo siento que esa habilidad a mí me falta bastante y su diferente forma de solución. Lo vi un poco con David la última vez que puso, no me recuerdo qué estábamos viendo con él, pero puso esto y jaló a este tema, entra como en este tema, en razones, entra en proporciones, o cómo lograr hacer esa conexión cuando hay
un pequeño problema, un ejemplo, yo lo puedo resolver por razón o lo puedo resolver, en este caso aquí en Guatemala usan mucho la regla de 3, que pues no nos conviene que lo usen, ¿verdad? Porque tampoco ayuda al estudiante a pensar, entonces, pero como que hacen esos tipos de conexiones y a mí siempre me ha llamado mucho la atención y siempre digo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo llegan a esas conexiones? A mí en esa parte sí me dificulta un poquito más todavía. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Celeste. A veces yo también voy como, ay, ¿cómo llegó hasta ahí? A puras penas está llegando en este punto. Pero creo que pues, vamos a aprender de ellos bastante, cómo es que ellos llegan hasta ese punto. Me acabas de hacer acordar cuando yo entraba a los primeros años de la carrera de matemática y yo veía como yo tratando de resolver los problemas y las diferentes representaciones y yo ya veía como el libro o el texto o la resolución final que ya estaba súper ordenadita y que decía, wow, el que resolvió esto es un genio. Y yo decía, yo así no voy a llegar a pensar nunca porque es que cómo se le ocurrió esta genial idea para resolver este problema. Y yo recuerdo que fue justo David, qué pena que no está aquí, que él me dijo como, pero es que Pau, esto es una trayectoria de muchas herramientas, es tu cajita de herramientas. Entonces, claro, si tú en el colegio solo tuviste una herramienta y esta es, y nunca te enseñaron a conectar con nada, esto es muy difícil que estas conexiones se vuelvan en tu cerebro. Inclusive neuronalmente eso es, hay conexiones neuronales. Entonces, me dijo, lo que pasa es que tú estás llenando a tu cajita de herramientas. Entonces tú dices, ahora lo resolví con un modelo de área. Ahora lo resolví con tal vez una expresión algebraica o a través de un sistema de ecuaciones. Ahora este problema lo resolví con una solución discreta. Ahora, entonces mira, yo ya, solo ahorita se me ocurrieron 3 formas de resolver tal vez un problema que ni siquiera lo sé cuál, pero que en mi caja de herramientas no existía porque yo nunca estuve expuesta a múltiples representaciones. Cuando lo fui haciendo, los fui agregando y entonces después solita aparecían en mi cabeza como, este problema se me parece a un problema que yo vi una vez de fracciones. Tal vez si lo resuelvo con, y capaz me equivoco y está mal, pero generó en mí esta cajita. Entonces, un poco no respondiendo porque no tengo la respuesta, sí te puedo decir que yo alguna vez sí me sentí muy así como, me faltan muchas herramientas en mi cajita todavía. Y las fui agregando. Pero lo que sí les puedo decir es que todos ustedes aquí, en particular, Celes y Fátima, que están comentando sobre esta experiencia, ya tienen en su cajita un montón de cosas, porque ya hemos discutido mucho aquí. Entonces, de a poquito vamos a ir como usándolas, poniendo. Yo veo, por ejemplo, en tus fichas, Fátima, tú ya tienes mucho de lo que ya has trabajado. Digo, mira, esta estrategia no se me ocurrió. Entonces, es solo agregar más en esa cajita. No sé qué piensan los demás. Sí, allí hay 2 cosas que quiero comentar. La primera es que un profesor, un matemático, decía algo bien interesante. Decía que comparaba cuando a uno lo invitaban a cenar, ¿no? Entonces usted invita a cenar a alguien y generalmente la mesa está servida con un bonito mantel y las servilletas y pone el plato y pone la comida, todo bien decorado y todo lo demás. Y normalmente cuando lo invitan, uno no ve la cocina y no ve las ollas sucias y no ve el desbarajuste que uno hizo antes y todo, sino que solamente ve eso. Y que eso es lo que pasa cuando uno lee los textos o a veces ve unas clases, ¿no? Uno ve la mesa servida, pero no sabe qué pasó antes en la cocina. Entonces, antes de que el matemático, lo que sea, plantee este problema o este teorema, ¿cuántas veces nos tuvo que tachar, volver, regresar, etcétera, etcétera? Entonces, un poco es engañoso y uno al principio piensa que, es que fue un genio porque se le ocurrió y ya vino una revelación divina y ya lo escribió así de bonito. Entonces, no es así, no es así, no es como así trabaja, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en esto de que tú hablabas de la cajita de herramientas, me hiciste acordar de el famoso libro ese viejísimo de Polya, de cómo plantear y resolver problemas. Entonces, allí Polya habla de varios pasos que deberían hacer los estudiantes, ¿no? Entonces, el primer paso es entender el problema.
El segundo paso es buscar una estrategia, ¿no? El tercer paso es implementar, ¿ya? Y el cuarto paso es revisar. Entonces, él decía que el primer paso es el que normalmente demanda más tiempo. El 50% de resolver un problema pasa en la primera, en entender el problema, cuáles son los datos, qué es lo que busco, qué están relacionados, etcétera, etcétera. Y que lastimosamente los alumnos casi no se demoran mucho tiempo en la primera parte, sino que van a la segunda directamente. A ver, ¿qué hago? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué hago? ¿Qué multiplico? ¿Qué esto? ¿Qué esto? ¿Qué lo que sea? Y después hacen las cuentas, implementan la estrategia. Y después, en el cuarto paso, que es revisar, reflexionar, a ver, esta es lo que me pedían, cumplió o no cumplió, cómo podía haberlo hecho diferente, que eso tampoco lo hace. Entonces, él dice que cuando se salta en el cuarto paso, no ponen, no incorporan en su cajita de herramientas ese problema. Y entonces, como normalmente uno tiene tantas cosas en el cerebro y en la noche el cerebro comienza a botar lo que no sirve, si no hay muchas conexiones, entonces como uno no reflexionó, no le dio la buena a esto, no revisó y todo, entonces el cerebro dice eso no sirve para nada, bótelo. Y la próxima vez que usted se enfrenta a ese problema, no se acuerda, no está en la cajita de herramientas, se fue. Entonces, eso tiene que ver en la manera en cómo nosotros también hacemos que nuestros estudiantes trabajan en los problemas. Si queremos que incorporen esas herramientas, tenemos que hacer que reflexionen, que comparan. Ah, usted lo resolvió de esta manera, pero mire el otro porque cuál es mejor, porque es mejor, que no sé qué, de tal manera que eso se quede grabado, ¿no? Los circuitos neuronales se queden y el cerebro diga, ah, como esto está bien conectado, esto es importante, esto no lo voy a botar. Entonces, la próxima vez, allí sí va a estar en la cajita de herramientas. Celes y Yoli, ustedes usaban el método de Polya desde el principio, allá al principio en Starfish, ¿cierto? Siempre lo tenían en la... Ese es el de Sol, ¿no? Sí, y aquí estábamos bromeando con Celis, no sé dónde estábamos en nuestra cajita cuando estudiábamos. Pero sí, es un método muy efectivo, entonces creo que con los estudiantes lo estamos aplicando. Entonces sí vemos, como dice Margarita, la mejora de cada estudiante en la comprensión de los problemas. Entonces creo que lo vamos a retomar porque durante toda la pandemia ya no lo utilizamos porque por cuestiones de tiempo, pero con toda la analogía que nos dijo Margarita, creo que hacemos mucha conexión y creo que lo vamos a reutilizar nuevamente este método. Sí, una cosa que quería añadir, que Margarita también mencionó un poco, es que no solamente como tener distintas herramientas, sino, o distintas representaciones, sino la conexión entre ellas. O sea, si yo sumo repetido muchas veces, ¿cómo se ve eso en un modelo de área? En columnas, en filas, o sea, ¿cómo se ve eso en la multiplicación? ¿Cómo se ve? O sea, cómo también conectar las distintas representaciones es súper importante. Por eso a mí me parece que, como decías tú, Yoli, que no quieres confundir a tus alumnos, pero para mí me parece súper importante que, o sea, que elijan la manera que les resulta más cómoda y la que les resulta más práctica para resolver, no obligarlos a resolver de una manera, pero sí que entiendan que hay muchas maneras diferentes de resolver y de representar un problema y que entiendan cómo se conectan con su favorita. Y porque eso también les ayuda a entender mejor su manera de resolver. Cuando tú ves otras maneras de resolver, también te replanteas y haces conexiones con tu propia manera de resolver. Yo tengo muchos alumnos en álgebra que saben hacer ecuaciones y eso en realidad yo no les estoy enseñando a resolver ecuaciones porque eso es lo único que saben resolver. Yo lo que hago es resolver este problema sin ecuaciones y no saben hacer nada. Primero se quedan,
y después empiezan a pensar, empiezan a dibujar, empiezan no sé qué, y yo pienso que todo eso después les hace conectar con las ecuaciones mucho mejor y entender las ecuaciones, que son mucho más eficientes y un método mucho más efectivo para seguir avanzando en matemática, pero que lo hacen como de memoria al principio, porque no conectan con dibujos, no conectan con cosas visuales, no conectan con geometría, no conectan con un contexto, no conectan con un montón de cosas. Entonces, mi trabajo con ellos, para ser buenos docentes, yo intento que ellos conecten con otro montón de representaciones para poder entender mejor el álgebra, porque ellos ya saben hacer álgebra, pero desde mi punto de vista no entienden porque no conectan con otras cosas. No sé si se entiende. Es interesante, Carolina, que mencionas esto, porque también me hace pensar en algo que está pasando en muchas escuelas en los Estados Unidos ahora, que hay nuevas estrategias que los docentes están aprendiendo para enseñar a los niños, pero también a veces hay el riesgo que se convierte en otras cosas para memorizar por esa misma falta de la conexión, porque piensan como, ok, esta semana vamos a aprender sumar de esta forma y la próxima semana de otra forma y la próxima semana de otra forma, y falta la conexión entre las representaciones distintas. Y esa misma pregunta que para mí ha sido muy útil, como cuando estamos haciendo como una charla de números con estudiantes, es hacer como ok, escuchamos a esta persona y nos explicaron dos estrategias o estrategias en ese sentido diferente o con dos representaciones diferentes que tienen en común. Y todo el mundo ahí tienen que como analizar qué ha dicho o mostrado un compañero o una compañera, y están empezando a construir eso, o cómo están diferentes, pero ¿por qué llegaron a algo similar aquí? Estos tipos de preguntas es algo que siempre podría como sacar de mi bolsillo, ¿no? Para preguntar, ¿y qué tienen en común? ¿Cómo lo hizo Fátima con cómo lo hizo Yoli? Y todo el mundo puede tener una conversación así y llega a esa idea de también las tareas desafiantes, que para mí sé que hay algunos no discutimos como desafiante es la mejor palabra, qué queremos decir ahí, pero se trata de la demanda de nivel cognitivo y que queremos profundizar cómo están pensando en las matemáticas. Y esas conexiones son muy poderosas en poder llegar a ese nivel cognitivo más alto, donde las conexiones, me encantó cómo lo explicaste, Margarita, que hace que el cerebro no bota la información. No, sí, eso es lo que normalmente hace todas las noches. Cuando dormimos, el cerebro tiene que decidir hacer una limpieza porque tenemos tantos estímulos auditivos, de todo, que no podemos recordar todo y hay prioridades para guardar. Entonces, una de las cosas que yo sí puse allá en mi comentario, ya logré subir la imagen a propósito, era de que esto de desafiantes no me gusta mucho. Yo quisiera más que fuera enganchador, interesante, porque usted puede poner un contexto y dependiendo de la edad puede que no le importe. Por ejemplo, a un niño que sí que compró y que no sé qué, quizás él nunca compre, quizás no tenga que hacer eso y no le llame la atención, ¿no? Ni la rebaja, ni la oferta. A la final eso para una mamá o para una ama de casa puede ser interesante. Entonces la idea es cómo en mi población objetivo yo presento algo que los motive, que les llama la atención. Normalmente en el Parque Ajá hemos visto que es bien bonito plantear un problema cuya solución sea contraintuitiva, ¿no? Que a la final uno piense que es así y resultó ser asado. ¿Y cómo que resultó ser asado? ¿Y por qué? Entonces ya cuando la persona está curiosa y todo, ya uno ha ganado más del 50% en el proceso. Hay un problemita que en los semilleros especialmente ha tenido la oportunidad de generar muchas diferentes formas de solución.
y que me ha permitido discutir eso, ¿no? Representaciones, estrategias diferentes y que tiene asociado conceptos importantes como ecuaciones, variables, función inversa, composición de funciones, ¿sí? Y es el caso de el santo milagroso. Entonces el problema dice, hay un santo que es milagroso. Entonces lleva a un señor a la iglesia donde está ese santo y le pide que le haga el milagro de duplicarle la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo. El santo le hace el milagro y entonces deja $10 de limosna y sale y va a una segunda iglesia y repite. Duplícame el dinero, el santo le duplica, deja $10 de limosna y sale. Y va a la tercera iglesia y hace lo mismo. Solamente que en la tercera iglesia, después de que el santo le duplica y deja los $10, se queda sin dinero. ¿Cuánto dinero tenía cuando entró en la primera iglesia? A los muchachitos les gusta y comienzan, claro, ¿cuál es el primer método? Ensayo y error. Que tenía 5, no que esto, que no sé qué. Otros dibujan, otros se van para atrás, otros plantean ecuaciones, ¿sí? Entonces es bien importante que uno fomente, que se haga todo y después discuta por qué algún método es mejor o peor que el otro, dependiendo de cuál es el concepto del que yo quiero trabajar. Fátima, dejaste un comentario aquí, no sé si te gustaría ahondar un poco sobre la parte colaborativa y del trabajo con tu experiencia ahora que estás con estudiantes. Sí, está bien. No, es que las estaba escuchando a ustedes y era como, o sea, sí, creo que ese es el fin, al punto al que queremos llegar. Pero cuando llegamos a un lugar donde nunca han recibido una educación así o ellos no están como acostumbrados a ver como, ¿qué hiciste vos? Porque es como todo de, ay, no, es mi tarea y solo yo solo se la enseñó el maestro y ya, se acabó, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que empezar como desde ese punto de, bueno, no pasa nada si alguien más te mira tu tarea, ¿verdad? O no pasa nada si le vas a explicar cómo le hiciste, porque ellos es como, me pasó, la verdad me pasó, hace como de, ¿y yo por qué le tengo que ver la tarea a él, va? O yo por qué le tengo que ver el ejercicio a él. Es como, porque ustedes se pueden ayudar, les digo, y ustedes pueden llegar a una solución juntos y empezamos a hablar, ¿verdad? Entonces, es muy bonito, y, o sea, es como el punto, el fin al que nosotros queremos llegar, que ellos dialoguen entre ellos, que ellos creen conexiones, que ellos puedan identificar estrategias de otros estudiantes, pero si ellos no tienen como esa cultura dentro del salón, si lo queremos ver así, es como o expresar sus ideas, porque muchas veces es como, no, aquí a lo que el maestro me diga, y yo no voy a hacer nada. Creo que debemos empezar por eso, ¿verdad? Como ver cómo están en el grado, cómo se sienten ellos al expresar sus ideas, que no hay ideas malas o ideas erróneas, entonces bueno, hay ideas erróneas, pero o sea, todas las ideas son aceptadas, pero yo considero que deberíamos de empezar desde ese punto, ¿verdad? Porque tal vez uno trae muchas ideas, uno quiere implementar muchas cosas, pero cuando se topa con eso es como de, o sea, yo tengo que bajar más de donde yo quería empezar, porque no puedo empezar desde ese punto y tengo que buscar otras maneras de cómo poder llegar al punto que yo imaginé que podía empezar. Para mí en ese sentido lo que es importante es que vean el valor de analizar las estrategias de otras personas, que puedan aprender de otros, que cuando se quedan atascados o lo que sea, que pueden, ¿y qué les parece esto que hizo fulanito? Y ahí conectar, pero el tema de las conexiones, Cali, lo que tú estabas diciendo de que aquí ahora enseñan el lunes no sé qué estrategia, el martes estrategia 2, el miércoles, me vuelve loca, es tremendo. Porque para mí una de las cosas más importantes es que los docentes tienen que saber y entender un montón de estrategias, pero después lo que se trabaja en la clase para mí es lo que debería salir de los alumnos. Entonces ahí, o sea, fomentar de que los alumnos produzcan distintas estrategias, pero no imponer 25 estrategias diferentes en el curso. O sea, hay algunas que tú quieres y que el currículum te obliga y los niños no se van a inventar las ecuaciones, pero tú puedes generar actividades que los vayan llevando a casi
escribir las cosas de manera que cuando tú introduces las ecuaciones tengan sentido. O sea, hay cosas que no se van a inventar por sí solas, pero muchas de las estrategias para mí deberían salir y representaciones deberían salir de los estudiantes, porque ahí es donde se generan las conexiones. Me Eso recordó es un comentario de horrible. Sandra, una vez que dijo el módulo pasado, cuando Sandra vio la clase de Celes, yo recuerdo su comentario, dijo, ¡oh! Las chicas ahí conversan y opinan. Recuerdo el comentario y recuerdo que ella dijo, sí, me encantaría que mis clases sean así, pero un poco contando también lo que dice Fátima, ¿no? Pero los chicos cuando le digo, ¿y tú qué piensas? Te miran así como, ¿por qué está mal? Lo que puse está mal, o puedes contarle a tu compañero y te cierran el libro porque te dicen, no, es que todavía no lo acabo, no, porque ahí obviamente son años de una educación tradicional y mientras más tiempo han estado en un sistema tradicional, justo toma más tiempo el poder empezar a trabajar con estrategias. La buena cosa es que se puede, sí, se puede hacer desde universidades. Cuando yo, por ejemplo, trabajaba con estudiantes que tenían 12 años de una educación tradicional y logran lo que tú dices, Caro, de ver el potencial y la utilidad de, él me compartió y eso me sirvió. Y experimentar esta primera vez utilizando una segunda y una tercera, volvemos a lo que hemos conversado durante 2 módulos anteriores de generar espacios seguros para que esto se dé. Y cuando ya se sienten espacios seguros, empieza a fluir. Entonces recuerdo que la misma Sandra, y ojalá pueda dejar su comentario después cuando vea la grabación, decía como, esto no pasa en mi clase nunca, las chicas no se hablan entre sí, se esconden las cosas y no querían como conversar o decirse, y después ver de a poquito como después de implementar una vez, 2 veces, una tercera, y nunca te va a salir a la primera, no es que el primer estudiante que vota una idea ya es la idea brillante, eso recién una idea, y de a poquito empezar a ver una forma de pensar o abordar una clase toma tiempo. Entonces sí, me hiciste acordar, Caro, de la experiencia de Sandra y la discusión, porque ella miraba a sus 2 clases, Celes y Yoli, como, ellas sí llevan tiempo. Yo pensaba, pero también llevan tiempo trabajándolo como institución. Entonces, no sé si Yoli o Celes quieren comentar algo al respecto justo en eso. Gracias, Pau, por recordar. La verdad que sí, pues nosotros clases hoy empezamos a arrancar con las niñas. En clase presencial, pues estamos muy felices de que estén las niñas acá porque podemos darles nuestros materiales, podemos resolver sus dudas y yo estoy trabajando con el proyecto Impulso, es pre-básico, lo tenemos puesto ahorita que es un programa de nivelación en donde se tiene la oportunidad de poder ayudar a las niñas a reforzar y obtener las habilidades que no obtuvieron en la primaria por la pandemia que pasó. Y pues también si nos damos cuenta, pues acá hicimos un sondeo y casi ninguna de las niñas llegó al colegio, entonces, o a las escuelas en donde estaban. Los papás iban por sus tareas y también medio les explicaban a los papás, y los papás que no tienen un nivel de educación, pues tampoco se les quedaba lo que tenían que ir a decir a sus hijas, entonces fue bien complicado. Y entonces, ahorita que están con nosotros, entonces estamos implementando eso de poder hablar, de que lo que hiciste es todo lo que estamos haciendo está bien, o sea, siempre estamos aprendiendo de nuestros errores, también preguntar no es malo, confundirse no es malo, y entonces esa parte siento que las niñas se sienten más en confianza. Y el año pasado pues las tuvimos por un mes completo y se mira la diferencia cuando ellas dicen, ay, señorita, yo puedo preguntar sin miedo, yo puedo hablar sin miedo, y no pasa nada si me ponen en grupitos. Entonces esa parte también, porque cuando formamos grupitos a veces hay niñas que se sienten intimidadas o tienen miedo a dar a conocer sus ideas, entonces también, pero también nosotros lo vemos como una oportunidad de que ellas puedan dar a conocer sus ideas ahí, si les cuesta todavía darlo a conocer en grupo, ante todo su salón, entonces nos ayuda bastante. Entonces, sí, en este caso nosotros ya estamos muy felices de empezar ya el año ahorita con las niñas, y más felices todavía porque estamos en presencial. Qué bueno.
Una de las cosas que también se genera con lo que decía Fátima, ¿no? De que por qué tengo que ver al compañero o no sé qué, es por este mal entendimiento de lo que es la copia o el plagio. Es decir, toda la civilización se basa en aprender de lo que los otros hicieron. Y eso no es lo malo. Lo malo es no darle el crédito a quien le debe. Eso es todo. Pero yo tengo que usar información y descubrimientos y cosas que otros han hecho. Es parte de lo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos. Esos son recursos valiosos que ellos tienen que saber usar. Entonces, lo único es que uno tiene que después reconocer, ¿sabe? Que esto no lo dije yo, no lo descubrí yo, esto lo leí en tal parte, eso es todo. Pero en sí, uno tiene que ver lo que otros hacen, aprender de los demás. Me recordaste a David diciendo en los deberes de cálculo avanzado, diciendo, y si haces con otro compañero, por favor, ponle en la bibliografía a tu compañero. Y para mí eso era como, yo llegaba hasta a dar crédito a los libros, a los autores y de textos ya publicados. Y yo recuerdo que David me decía, pero dale crédito a tu compañero. A ver, ¿quién pensó la idea? ¿Tú o tu compañero? Y yo le decía, no fui yo, él me dio la idea. Yo le dije, qué buena idea. Entonces, ponle crédito. Yo recuerdo que fue como una práctica nueva, totalmente nueva, en base a lo que tú acabas de decir, Margarita, porque es como, ¿y cómo cito a mi compañero? Si no ha publicado, si fue una idea que se le ocurrió en la casa conversando y me dijo, no importa, cómo lo hagas, dale crédito, porque eso a mí, inclusive como maestro, me da información de, ¿quién está pensando? Que yo pensé, qué interesante y qué inteligente manera también de llevar monitoreo en clase. Entonces pensé, está permitido, solo déjalo puesto. Entonces, recuerdo haber hecho eso, así como citado, esto lo dijo mi compañero tal en la clase, además como ponías, ¿no? En el año, en la semana pasada en su casa, y yo lo citaba así, y me parecía lindísimo, y me hiciste acordar esta maravillosa estrategia. Lo que estoy escuchando también se trata de la cultura del aula que están creando y me hace pensar en el ejemplo que dio Margarita, que otra vez uno se ve la mesita bien servida, limpia, ordenada y no todo el trabajo que requiere para construir esa cultura que uno quiere para su grupo de estudiantes y que ellos mismos también quieren para su aula. Para mí en el pasado fue muy poderoso poder preguntar a mis estudiantes, ¿qué quieren de este año escolar? ¿Qué para ustedes es un éxito? ¿Por qué están aquí? Y por supuesto si tuvieran que estar ahí por ley, pero también era una oportunidad de construir juntos la visión para nuestra clase. Y algo que yo siempre planteaba tenía que ver con, estamos aquí para crecer el cerebro y aprender cosas que nos van a servir para toda la vida. Entonces, en momentos así también yo podría explicar algo como, okay, ¿por qué tengo que compartir a mi compañero? Porque cuando ustedes están compartiendo, tu cerebro va a hacer conexiones que te va a ayudar crecer el cerebro y que tu cerebro no se olvida en la noche cuando vayas a dormir, ¿no? Y teniendo estas mismas conversaciones con los chicos, ellos sí logran entender y es fácil como regresar a esos temas en los momentos necesarios durante el año, como sí, porque estamos aquí todos de acuerdo que queremos crecer el cerebro y esto hacemos mejor cuando hablamos y compartimos con los demás. Yo estoy tomando nota de todo lo que acaban de decir que me pareció lindísimo. Entonces, si alguien más quiere compartir algún pensamiento en la misma línea o quieren saltar ya que nos quedan 10 minutitos más, algún otro de los problemas que están escritos ahí, cuéntenme. Otro de los problemas es que como el paradigma de mucha gente y muchos profesores de matemáticas es que las matemáticas son números.
rara vez incentivan a la visualización, al dibujo, a la graficación, a usar otras cosas que no sean números. Y el dibujo es bien, bien importante, inclusive para desarrollar todos los hemisferios. Y inclusive las personas que tienen así como inclinaciones al arte y todo, deberían poder, ¿no? Usar eso para una estrategia. Entonces la visualización, el paso de lo concreto, lo pictórico, el dibujo, a lo abstracto, es bien importante, bien importante. Entonces, sino que es una lucha terrible esto de ir contra el que las matemáticas son solo números, operaciones, ecuaciones y nada más. Sabes que, Margarita, pensando en tu comentario respecto a la importancia de lo que vimos también en el módulo pasado, en el tema de no solo de conexiones, perdón, pero tengo 2 niños aquí gritando, de conexiones, sino la secuenciación, que es tan importante porque le permite estas múltiples entradas a los estudiantes. Entonces, pensando un poco en el comentario original que tú dijiste, Yoli, acerca de, bueno, ¿y cómo hacemos estas? O sea, preguntar a los chicos que resuelvan de diferentes maneras es una práctica que cada vez es más fácil de implementar, ¿no? Cuando ya empiezas. Sin embargo, el problema es después cómo las conecto, y ahí viene la importancia de la secuenciación, porque no solo cómo las conectas tú, sino cómo ayudas a los estudiantes a generar esas conexiones. No es lo mismo escoger un problema y plantearlo desde un problema que es totalmente o que parece totalmente diferente, si podemos escoger inteligentemente una serie de problemas como lo que tú acabas de decir, ¿no? Desde el que hizo una representación más parecida a la realidad, el que usó el concreto, o el que de pronto ya se fue más simbólico, o dentro de lo simbólico el que usó una estrategia que tal vez es un poco más difícil de comprenderla por el resto. Entonces, el que el docente sea capaz de escoger el orden en el que va presentando las diferentes representaciones que se dan en una clase es muy importante para poder ayudar a todos a entrar o como entrar a la dinámica o comprender todas las estrategias tratadas. Creo que cuando uno piensa en usar todo lo que son las imágenes, en todo en la matemática, eh, me pasó un poquito cuando inicié como a cambiar un poquito la forma en cómo ya veo las matemáticas ahora. Es que los estudiantes te dicen, era así, era tan fácil. Es como que hasta ahí dicen, no lo había comprendido así. O a veces me dicen, no me llevo con ese contenido. Entonces, como que hay ciertas cosas que ellas también como que se sienten más seguras de lo que hacen. Y hay contenidos que uno dice, por más que uno trate de verlo en la forma pictográfica, entonces como que el educador también se reta, ¿cómo lo voy a hacerlo de diferente forma ahora con este contenido? Entonces creo que las metodologías que uno utiliza, siento que eso hace cambiar la perspectiva de ver la matemática y uno logra muchas cosas e interpreta. También porque cuando yo estudié en el profesorado nunca me enseñaron de esa manera. Entonces con el paso del tiempo fui mejorando, pero siento que también me falta por mejorar porque cuando, ahora que ya tenemos ya como los 5 grados, me siento muy retada porque tengo otros compañeros, bueno, ¿de qué manera puedes apoyarme con la didáctica, con lo que tú conoces? Entonces siento que hay momentos que uno se siente retada, pero como ustedes mencionaban, esta forma de verlo de manera diferente, la matemática apoya mucho a los estudiantes, como que cambiamos esa perspectiva de que la matemática no sea tan cuadrada como lo dicen muchas veces. Y hasta los profesores tienen mente cuadrada, mencionan muchas veces, y cosa que no es así. Eso quería mencionar. Totalmente de acuerdo contigo, Jolly. O incluso dicen, ay, no, es que con él no se puede hablar porque él no comprende. Es como, creo que va más allá de esto también como uno de maestros, no sé, tal vez como se deja ver con los estudiantes.
y cómo los puedo apoyar. Pensaba mucho en esto que desde MapKind estamos hablando siempre de la justicia social y de cómo realmente esto, cuál es la intersección de la justicia social con la matemática, y esto es algo que yo antes no lo pensaba con tanta intención o para buscar conexiones explícitas, y de hecho ahorita con tu comentario, Yoli, pensé, claro, sí es un reto pensar diferentes formas de resolver un problema, y a veces como docentes nos sorprendemos otras que aparecen en la mitad del aula. Sin embargo, mientras más formas tenemos de representar algo, más podemos alcanzar a los diferentes tipos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si solo hacemos algo visual o algo auditivo, dejamos de lado todos los otros que tienen formas diferentes o habilidades diferentes. Entonces, pensé, ahí hay también otra conexión con cómo logramos realmente del aula un espacio que realmente incluya a todos los estudiantes y sus diversas capacidades. Entonces, ahí está, en matemáticas una de las estrategias son las diversidad de representaciones y estrategias en tu discusión, Cali, sobre la diferencia entre las dos. Una cosa que me llamó la atención alguna vez en el Exploratorium, justo sobre esto, relacionar las matemáticas con la justicia social, era un experimento que proponían y que alguna maestra de escuela lo hizo en los Estados Unidos después de ir al Exploratorium. Era que le daba a un grupo de niños una funda de macarrones, 100 macarrones, acá está, y le decía, ¿sabe qué? Mira, tú sabes que en la sociedad hay gente muy rica, hay gente muy pobre, hay gente medianamente pobre, medianamente rica, gente que más o menos. Entonces tú piensas, ¿no? Que vamos a dividir a toda la población en esos 5 grupos. En los bien pobres, los menos pobres, los más o menos, los medio ricos y los más ricos. ¿Ya? Y distribuye tus macarrones de acuerdo a cómo tú crees. ¿Cuánta plata tiene el bien pobre? ¿Cuánta plata tiene el otro? Entonces los niños en grupo tenían que comenzar a dividir, ¿no? ¿Cuántos macarrones le ponían a una clase? Es decir, estaba dividiendo la población en quintiles. Puede uno trabajar inclusive con fracciones. ¿Cuántos macarrones le ponía al primer quintil, al segundo quintil, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de eso lo contrastaba con la realidad. Y normalmente los niños eran muy generosos. No ponían mucha diferencia entre el pobre, el otro, no, más o menos. Cuando se daban cuenta cuál era la realidad de que más o menos a los pobres le tocaba un macarrón y al otro le tocaba como 3 macarrones, al otro, y en cambio a los más ricos le tocaba como 60 macarrones, entonces los chicos primero se sorprendían, ¿no? Y después decían, ¿por qué? ¿Por qué es esto así? Y tú podías trabajar estadística, trabajar fracciones y trabajar un poco con la situación social. Estamos casi sobre tiempo. ¿Alguien tal vez quiere cerrar la sesión con un último comentario? Tiene, Fátima, que buscar las estadísticas reales en tu comunidad, ¿no? Para poder contrastarlas. Yo usé, no tenía muchas estadísticas aquí y usé la distribución porque había salido en un trabajo ¿cómo es? De los activos, de los bienes inmuebles dentro de Quito. Y eso era una cosa horrible, horrible, la distribución de los bienes inmuebles entre las personas naturales. Sería interesante luego preguntarles a los chicos como, ya esa fue tu respuesta y tienes esta información, y después, ¿cambiarías tu respuesta? ¿De qué manera la cambiarías? Para ver cómo es la nueva distribución después de tomar esa decisión. Me encanta porque fomenta la idea del pensamiento crítico, de la toma de decisiones y el justificar como, ¿y por qué? ¿Por qué la cambias? Si la cambias, no la cambias, para ver qué sucede con un problema social como ese.
estamos, ya conté 10 segundos y nadie dijo nada. Entonces, estamos justo sobre tiempo. Quiero dar solo como anuncio, recordarles que de aquí nos vemos en febrero y les pido porfa, tómense el tiempo de los que no han podido dejar su comentario en cualquiera de los dos, en el primero o en el segundo, o en los dos también, dejen su espacio, su entrada, su comentario, su opinión o su reflexión. Puede ser algo que ya han compartido en este espacio porque ya las sesiones pasaron, pero sí les motivo a que se tomen un tiempito a dejar un poquito de su reflexión, porque la idea no solo es que nos sirva para nosotros, este curso pretende seguir, entonces nosotros somos los pioneros, somos un curso modelo, entonces luego sus comentarios van a ser leídos por más personas y por más personas que vayan viendo en el módulo 3, entonces ellos no estuvieron en esta discusión y aquí salieron cosas muy enriquecedoras, entonces vale la pena que se tomen un tiempo y les pido nuevamente que llenen su nombre en la hoja para organizarnos y ya, nos vemos la siguiente sesión. ¿Estamos? ¿Qué día es la próxima sesión en febrero? Confirmo, está también dice sesión 3, 16 de febrero. 16. Y esta grabación pues la pondré mañana en link y cuando ya la tengamos como con la marca de Mathkind la ponemos ya como YouTube para que puedan ver y revisar si quieren ver algo nuevamente. Ya, entonces, en las discusiones, Fátima, te voy a poner, y para todos, el enlace del artículo sobre justicia social y los macarrones. Ah, buenísimo. Buenísimo, Margarita. Súper, gracias, Margarita. Una linda tarde para todos. Chao, chao, pórtense bien. Feliz tarde.